Los dos mensajes que extraímos de la película Fahrenheit 9/11 son que en los conflictos globales son los civiles quienes resultan más afectados por la violencia y que la guerra es un negocio. Para ilustrar nuestro argumento de que la guerra es un negocio y de que los civiles son los más afectados por los conflictos globales, tomamos el ejemplo del Grupo Carlyle, el cual se muestra en el documental. El Grupo Carlyle es una empresa multinacional para la cual han trabajado tanto George Bush papá como George Bush hijo, y entre cuyos inversores se encuentran miembros de la familia Bin Laden. Es importante resaltar este grupo multinacional, el Grupo Carlyle, debido a que a raíz de los atentados del 9/11, una de sus subsidiarias, United Defense, ganó contratos multimillonarios para armar al ejército estadounidense. Los fabricantes de armas son los que se llenan sus bolsillos de dinero y los civiles de Medio Oriente son los que sufren la muerte y desolación que deja el ejército estadounidense en sus tierras. El contexto en el que se desarrolla la película es tras los eventos del 11 de septiembre y tras la invasión estadounidense a Irak debido a estos atentados. Es importante resaltar este contexto ya que nos pone en perspectiva sobre las motivaciones que llevan al gobierno estadounidense a invadir a un país por el que virtualmente no tenían razón alguna de invadir. Y nos muestra que hay motivaciones económicas, tanto en el petróleo como en los fabricantes de armas, y los políticos, entre ellos la familia Bush, e incluso motivaciones que involucran a la familia Bin Laden. Una noticia de actualidad que se relaciona a los mensajes y temas encontrados en la película Fahrenheit 9/11 es uno que tiene que ver con el conflicto actual en Ucrania. En el 2022, este año, el Departamento de Defensa de Estados Unidos otorgó un contrato por $182 millones a la empresa fabricadora de armas Raytheon Technologies como parte de su iniciativa de armar a los ucranianos en este conflicto. Una vez más, vemos cómo esas empresas de armamento lucran con estos conflictos globales, mientras que los civiles de este país, en este caso los ucranianos, se ven obligados a huir del terror. Con respecto a la película La Hora Final, hemos identificado dos mensajes muy importantes. El primero es que están faltos de razones para poder justificar su postura de otra manera. El siguiente mensaje es que en la época del terrorismo se generó mucha violencia, en el cual trajo consigo víctimas colaterales afectando a los más inocentes. Los mensajes anteriormente mencionados se contextualizan en el tiempo de terrorismo, en el cual Sendero Luminoso utilizaba su mecanismo de violencia para poder llegar al poder. Esto con el objetivo de poder reemplazar al Estado peruano por un régimen comunista. Por consiguiente, como uno de los elementos en el contexto cultural, nuestro país estaba encontrando en momentos muy intensos de terrorismo, sobre todo en el departamento de Ayacucho. Es así que en el año de 1982 el gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, asumió la lucha contra Sendero Luminoso y el conflicto armado interno. En el contexto político se trataba del gobierno de Alberto Fujimori, y en concordancia con lo que estaba sucediendo, se hizo la disolución del Congreso de la República. Último, como contexto económico se estaba conllevando la hiperinflación que venía ya desde el tiempo del gobierno de Operación Patriota, la caída de Vizcatán. Operación de 280 militares logrando la desarticulación del campamento principal de Víctor Quispe Palomino, camarada José, líder de los remanentes senderistas en el Braen. Dicha operación dejó 2 militares fallecidos, Edin Vázquez Guamán y Marken Valky Rodríguez, y 15 terroristas muertos. La postura de Sendero Luminoso al reemplazar el Estado peruano por un régimen comunista y totalitario. La manera que el grupo senderista utilizó para imponer su ideología era causando miedo y terror. Lo hacían de una manera violenta, sin tener piedad, ya sean varones, mujeres, niños y ancianos, causando así muertes y desapariciones. Por otro lado, un caso importante de violencia que generó el Sendero Luminoso fue el atentado en la calle Tarata, donde 2 coches bombas explotaron, ocasionando así 25 muertes e hiriendo a más de 200 personas. Conclusiones. Con respecto al documental Fahrenheit 9/11, esto nos muestra la inmoralidad dentro de los gobiernos, el lado inhumano de los líderes mundiales para lucrar para beneficio propio generando violencia. También nos muestra la corrupción. Con respecto a la película La Hora Final, nos muestra el terror vivido durante el conflicto armado interno en el país, durante los años 1980 a 2000, los daños causados por Sendero Luminoso, quien era encabezado y tenía como líder a Abimael Guzmán Reynoso, quien luego es capturado y llevado ante la justicia.